estamos a tiempo de evitarlo y de ir por la ruta correcta, que implica respetar la presunción de inocencia y que implica generar incentivos de investigación para que los verdaderos delincuentes estén en prisión. El comunicado que lanzó la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, en mayo de este año, haciéndole una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no eliminara la figura de la prisión preventiva oficiosa. Todas y todos los gobernadores en México firmaron este comunicado. ¿Le suena al PAN quizás la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel? ¿O al PRI quizás Manolo Jiménez de Coahuila? ¿O de Chihuahua, María Eugenia Campos? Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Le ponen calladón a Ricardo Anaya en esta sesión porque pues ya saben que este impresentable prófugo que estuvo 6 años fuera del país y que ha vivido en Estados Unidos y en Querétaro, pues ahora se atreve a opinar de los temas relevantes para la ciudadanía. O sea, qué cara dura tiene este personaje. Lo bueno es que salió Andrea Chávez, esta gran senadora del pueblo, a taparle la bocota y a darle una cátedra a este Chick Little que pues es un farsante total, amigos. Vamos a escuchar aquí primero lo que dijo y después cómo salió Andreita Chávez a ponerlo en su lugar, amigos. Ahí les va. Yo solo hablo por puntos constitucionales, ¿de acuerdo? Sí, correcto. Muchas gracias. Correcto. El tema que estamos hoy tratando es probablemente el asunto más delicado que hemos votado hasta ahora por la implicación tan directa que tiene en la vida de decenas de miles de personas. Yo, de veras, compañeras, compañeros, voy a hacer un esfuerzo enorme por cuidar el tono, por hablar de manera mesurada, porque de veras aspiro a poder convencerlas y convencerlos de que no cometamos este atropello a los derechos humanos. Creo que lo primero que necesitamos tener claro es qué es lo que no estamos discutiendo hoy. No estamos discutiendo si queremos en la cárcel a quienes cometen extorsión, tráfico de fentanilo y uso de falsos comprobantes fiscales. Eso no lo estamos discutiendo. Nosotros queremos a las personas sentenciadas por cometer esos delitos en la cárcel. Lo que hoy estamos discutiendo es una cosa que se llama prisión preventiva automática. Miren, nada más para entender la gravedad de este asunto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos apenas hace unos días nos envió una carta a nosotros, las legisladoras y los legisladores, pidiéndonos que reflexionemos y que no aprobemos esta reforma. Lo mismo que hay 2 sentencias, no una, 2 sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos diciendo con absoluta claridad que la prisión preventiva automática viola la presunción de inocencia y por lo tanto es violatoria de los derechos humanos. El Alto Comisionado, la ONU y nosotros mismos estamos a favor de la prisión preventiva. Y va a parecer una contradicción lo que estoy diciendo. Es que una cosa es la prisión preventiva como medida cautelar cuando se justifica y otra cosa muy distinta es hacer un catálogo de delitos y que cualquier persona vinculada a proceso sin sentencia, solo por estar acusada, no sentenciada, acusada de uno de esos delitos, se vaya 2 años a la cárcel. Yo coincido con Claudia cuando dice, sobre todo a quienes han militado en la izquierda, creo que esto merece una reflexión detenida. ¿Dónde creo que está la confusión? En el nuevo sistema de justicia penal, cuando la fiscalía considera que alguien cometió un delito, lo que hace es judicializar la carpeta. Ese es el primer acto. Está acusando a una persona frente a un juez. Lo que ocurre después es una cosa que se llama audiencia inicial.
En esa audiencia inicial, el juez toma una decisión binaria: vincular a proceso, es decir, iniciar el proceso penal, o no vincular a proceso. El estándar probatorio, y esto es lo que quiero tratar de comunicar, en el nuevo sistema es mínimo. Es decir, el nivel de certeza que debe de tener el juez de que la persona cometió el delito para vincularla a proceso es mínimo. No es como era antes con el auto de formal prisión. El problema es que la prisión preventiva automática implica que solo porque el juez dice, bajo un estándar probatorio mínimo, hay elementos para iniciar el proceso, la persona se va 2 años a la cárcel. Apenas el domingo publicaba La Jornada, a plana completa, un caso, como hay miles en México, de un pobre migrante de Chihuahua que iba pasando por Tamaulipas, lo torturan, lo acusan de haber participado en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, y lo meten a la cárcel. Están atascadas las cárceles de gente que no fue defendida, que no fue oída, que fue torturada. En esa audiencia inicial, efectivamente el juez necesita garantizar 3 cosas: que la persona acusada no sea un peligro para la víctima, no sea un peligro para la comunidad y que no se evada del juicio. Y entonces el juez saca un catálogo, y el catálogo, como bien decía Claudia, le da 14 opciones al juez. De hecho, la más drástica de todas, la opción 14, se llama prisión preventiva, pero implica que el juez justifique que en ese caso en particular eso es lo que amerita. Lo que hoy estamos discutiendo es ampliar el catálogo, no respecto de esa fracción 14, sino de una cosa que se llama prisión preventiva oficiosa, que la ONU, la Corte Interamericana, la Academia le llama prisión preventiva automática, por el simple hecho de que el delito que se imputa está en el catálogo del 19, la persona se va 2 años a la cárcel. Es una violación brutal a los derechos humanos, es una violación brutal a la presunción de inocencia, es absolutamente injusta. Pero no nada más es injusta, y ojalá de esto también los pudiera convencer. No sirve para nada, es ineficaz y de hecho es contraproducente. Miren, esta medida está en el código desde 2008, en tiempos de Calderón. En aquel entonces, en el sexenio, 120,000 homicidios. Con Peña nos fuimos a 140,000, con López Obrador a 200,000. Esta figura no ha servido para resolver el problema, y déjenme decirles por qué creo que la figura de hecho perjudica a las víctimas. Ayuda a que no estén en la cárcel de manera definitiva los extorsionadores, quienes trafican con fentanilo, porque cuando el Ministerio Público, de manera automática, sin necesidad de convencer al juez, sabe que la persona se va a quedar en prisión, no hace su trabajo de investigación. Lo dijo el propio Omar García Harfuch: si queremos pacificar al país, tenemos que hacer 2 cosas: prevención por un lado e investigación por el otro. No va a haber investigación mientras le sigamos regalando a las fiscalías, a los ministerios públicos, la prisión preventiva de manera automática. Obliguemos a las fiscalías a investigar, a convencer al juez de que esa persona se puede evadir a la acción de la justicia, de que esa persona puede ser un peligro para la víctima, y que pidan, entonces sí, la fracción 14. Y miren, el problema es que hay muchas otras opciones. La fracción 2, una garantía económica. La fracción 5, la prohibición de salir del país. La fracción 8, la prohibición de acercarse a ciertas personas. La fracción 12, un localizador electrónico. La fracción 13, el resguardo en el propio domicilio. Compañera, se lo digo de corazón, yo no estaría defendiendo
si no creyera en conciencia que estamos cometiendo un atropello. Hay más de 40,000 personas en prisión preventiva oficiosa a las que no se les ha demostrado su culpabilidad, y hay afuera millones de delincuentes porque las fiscalías no investigan. Yo también quiero a los delincuentes en la cárcel. Lo que no quiero es gente pobre, inocente, llenando las cárceles. Esto de la prisión preventiva oficiosa no es un invento de ustedes, viene desde el sexenio de Calderón. No perpetuemos una figura que es violatoria de los derechos humanos, que viola la presunción de inocencia. Termino como empecé. Yo también quiero que se pacifique el país. Yo también quiero que los delincuentes estén en la cárcel. Mientras la prisión preventiva sea automática, las fiscalías no van a investigar y se van a seguir violando los derechos humanos. Lo he tratado de decir con respeto porque inclusive sé que en mi propio partido no todas y todos coincidimos con este punto de vista. Sé que es válido discrepar, pero creo que es mi obligación transmitir lo que en conciencia creo es una enorme injusticia. Estamos a tiempo de evitarlo y de ir por la ruta correcta, que implica respetar la presunción de inocencia y que implica generar incentivos de investigación para que los verdaderos delincuentes estén en prisión. Es cuanto, presidente. Pues bueno, amigos, ya escuchamos aquí a este cinicazo Ricardo Anaya, que quién sabe cómo piensa él que tiene autoridad moral para hablar de estos temas, siendo que él es un prófugo de la justicia que estuvo huyendo del país por desvío de recursos, por votar en contra del pueblo de México a favor de la reforma eléctrica que perjudicó a muchos mexicanos, muchas empresas mexicanas, y ahora viene como si nada, como si ya se hubiera olvidado todo. Lo bueno es que salió la senadora del pueblo, Andrea Chávez, a ponerlo en su lugar, amigos. Vamos a escuchar aquí lo que dijo. Sí, tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos hasta 3 minutos la senadora Andrea Chávez. Gracias, presidente. Comentarle al pueblo de México que nos ve a través de las redes sociales del canal del Congreso que el día de hoy queda nuevamente manifiesta la hipocresía que caracteriza a los grupos parlamentarios de oposición, puesto que he de entregar a la mesa directiva de estas comisiones unidas el comunicado que lanzó la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, en mayo de este año, haciéndole una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no eliminara la figura de la prisión preventiva oficiosa. Todas y todos los gobernadores en México firmaron este comunicado. ¿Le suena al PAN quizás la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel? ¿O al PRI quizás Manolo Jiménez de Coahuila? ¿O de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván? ¿De Durango, Esteban Alejandro Villegas? ¿De Guanajuato, en ese entonces, Diego Sinué? ¿Del PAN Naranja, Enrique Alfaro en Jalisco? ¿De Nuevo León también del PAN Naranja, Samuel García? ¿De Querétaro del PAN Azul, Mauricio Curi? ¿O de Yucatán? Fíjense nada más, uno de los senadores del PAN, Mauricio Vila, siendo gobernador. ¿Qué solicitaban ellos en ese momento? Y me voy a permitir leerlo rápidamente. La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean separados los daños, que sean reparados los daños causados por el delito. Conscientes de la importancia que reviste la observancia del máximo ordenamiento jurídico, nos pronunciamos en calidad de amicus curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la Suprema Corte de Justicia, a efecto de que se considere también el principio, fíjense nada más, de supremacía
supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, pues son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales. Es necesario enfatizar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en efecto vinculantes, sin embargo, estas no deben transgredir el contenido de nuestra Constitución previo pronunciamiento de la propia Suprema Corte. Es decir, resulta de suma importancia hacer converger el respeto a los derechos humanos y el respeto a nuestra propia soberanía y ordenamiento jurídico interno. Hago entrega de este comunicado de la CONAGO para que se los entregue a los senadores de oposición y dejen de ser tan hipócritas. Muchas gracias. Ándele. Gracias, senadora Andrea. Pues todo el mundo le aplaudió a la senadora del pueblo porque pues le puso en su lugar a estos farsantes, a Marco Cortés, que aquí estaba, agachó la cabeza, y a estos opositores que pues son increíblemente hipócritas, farsantes, cínicos, doble cara, pero lo bueno es que hay senadores del lado de los ciudadanos que los terminan humillando, amigos. Hasta aquí la información, recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.